128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA, las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, como acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile. El pelo, la ropa, el corte, la piel, los dientes, la dieta, el botox, el tinte, los gordos, el peso, las manchas, los granos, celulitis. Extreme Makeover 2016. El Dream Team. Abel, Miguel, Natalie, Karim, Rodrigo, Claudia, Tomás. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio de Titi. El cambio. Extreme Makeover 2016. Solo por W Radio. Cheque nomás este dato. Checa, Luisa. Ahorita te presento como se debe, mi querido Francisco Mace, que ya aquí está entre nosotros. Entre nosotros. Escucha esto. Según la agencia de noticias Reuters. Reuters, siempre digo Reuters. Reuters. Un 20% de la población población mundial, cree que hay extraterrestres entre nosotros. ¿Tú crees o no crees? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Ok, está bien. Pero sí creo en el dato. De hecho, creo que se queda corto, Yo, pues donde quiera Reuters, que voy... Hay alguien que cree. O sea, te burlas de alguien de la teoría conspirativa de los reptilianos. Claro. Por supuesto que alguien se va a ofender porque él dice, no, sí es cierto. Bueno, más allá de que creas o no, mi querido Mace, o la gente, en este tema, ha fascinado. Este tema es álgido, siempre fascina a millones de personas. ¿Te acuerdas de los X-Files? Claro. Esta serie de los 90s que marcó toda una generación y que todo el mundo habla. Siempre que hablas de extraterrestres, hablamos de los X-Files. ¿Quién no lo recuerda? Se estrena una nueva temporada. ¿Tú eras fan de No, pues no, yo creo que no eras tan fan de los X-Files. Lo seguía, pero no era tan fan. Yo era súper fan. Pues para los que son fans, igual que yo, el 25 de enero se estrena una nueva temporada de X-Files, escrita y dirigida por Chris Carter, que es el creador de la serie. Y son los mismos actores en los personajes principales. Va a estar increíble, es una producción impresionante y pues obviamente muchos más misterios, más fenómenos que resolver, etcétera, etcétera, etcétera. 25 de enero a las 11 de la noche por Fox, los X-Files, para todos los fans de esta gran serie. Ahora sí, mi querido Francisco Mace, experto en cultura pop, editor en medios impresos con 20 años de experiencia, articulista, coautor de varios libros y colaborador en revistas y programas de radio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Rebe? Muy bien. Esas cosas que no fueron creadas para eso. Eso es nuestro tema. Así es. ¿No? Sí, hicimos un top 10 de objetos o invenciones de la vida, porque no todos son objetos. Claro. Invenciones que utilizamos todos los días en la vida cotidiana y que tuvieron un origen diferente al propósito que les damos ahorita. Me encanta la idea, hijo. Empecemos desde el 10. Desde el 10 vamos de adelante para adelante. El 10 es el Play-Doh. En mis tiempos se llamaba la supermasa. La supermasa. Que digo queremos masas. ¿Y yo qué? Mi sobrina, es que es más plastilina. No, masas. Es diferente, sí, porque claro. La plastilina es un derivado como del petróleo, era muy grasoso, no se ponía... Era tóxico. Era tóxico, no estaba padre. Y el Play-Doh es mucho más noble, mucho más maleable. Es una plastilina que salió a la venta en 1956. Ok. Se utiliza para modelar, para crear figuritas. No se pega a las manos, no es tóxica, es lavable, etcétera. Pero su origen es bastante curioso. Resulta que antes de la Segunda Guerra Mundial, en las casas comunes y corrientes, sobre todo en los países del norte, donde sufren un invierno mucho más frío, se acostumbraba a calentar o la calefacción no era eléctrica, era a base de carbón o de madera. Había chimeneas en las casas. Esto generaba que obviamente se hiciera mucho humo dentro de las casas y esto se convertía en hollín que se quedaba pegado a las paredes, todos lo sabemos, ¿no? A este hombre que se llamaba Cleo McVicker y su familia, en la década de los 30 inventó esta masa, esta plastilina, a base de harina, agua
sal, ácido bórico y aceite de silicona. Ok. Y tenía la particularidad de que se le iba pegando el hollín, entonces lo utilizabas para limpiar las paredes. Ok, Ese claro, como un... Sí, un absorbedor de cositas, se pega, exacto, claro. se pegaba, iba limpiando. Obviamente con el desarrollo tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a institucionalizarse las calefacciones eléctricas y pues la compañía empieza a vender cada vez menos hasta que llega un punto en que se enfrenta a la bancarrota. Déjame hacer una pausa rapidísimo y continuamos con estas 10 cosas que no fueron creadas para eso, estos inventos que estaban originalmente diseñados con otro propósito. Al regresar con Francisco Mace, no se vayan. Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. Estamos de regreso en W Radio, 12:32 de la tarde, y ya está aquí Francisco Mace, que nos va a platicar un poco sobre estas cosas que no fueron creadas para eso, es decir, todos estos inventos, porque no solo son objetos, como lo dijiste, que estaban originalmente diseñados para otra cosa, y no para lo que lo usamos ahora. Así es. Entonces ya hablamos de la masa esta, la Play-Doh. La Play-Doh, que originalmente todo el mundo la tuvo era en sus manos en algún momento. Era una masa para limpiar el hollín de las paredes. Cuando se dejan de usar el carbón y la madera para calentar o dar calefacción a los hogares, enfrentan a la bancarrota, y la cuñada del inventor, que se llama Sei Kufal, que trabajaba en una escuela, se dio cuenta que los niños empezaban a jugar con esa misma masa para crear figuritas, para modelar, etcétera. Entonces fue y le dijo, oye, ya te fijaste que la masa los niños la utilizan para estos fines, ¿por qué no la lanzas? Entonces él modificó la fórmula, le añadió color y la lanzó como un nuevo producto que servía para el público infantil para que jugara. Entonces pasó de ser un artículo de limpieza a un juguete. No, a un juguete que actualmente se venden alrededor de, chequen el dato, 95 millones de envases en 75 países cada año. No lo dudo. Es la locura, las masitas estas. O sea, sí que es un juguete para las masas. Sí, claro, negocio millonario. Así es. Ni se imaginó, ¿cómo se llamaba? Joe McVicker. No, jamás. Lo que iba a producir su invento. Muy Así bien. es. El número 9, mi querido Francisco. El número 9 es el famosísimo pañuelo de papel desechable, el Kleenex. Los Kleenex. Que todo mundo lo utiliza para una cosa, que es para limpiarse la nariz, ¿no? El 90% del uso, yo creo, para sonarse, limpiarse, sacarse los mocos, como le quieran llamar. Pero antes de eso, la gran popularidad del Kleenex se debió a que era un objeto que se vendía originalmente como un artículo de belleza. Es decir, era un sustituto de la torunda o de la toallita de algodón, porque era de papel desechable, era un papel procesado, que además era mucho más delgado, mucho más suave, y se usaba exclusivamente para limpiar el maquillaje y los restos de crema, ¿no? De la famosa cold cream. Ok, esto es en los años por ahí de 1924, en los 20s. 20s, ¿no? 30s. Obviamente es digamos que el surgimiento del Star System de Hollywood. Cuando las actrices son las que popularizan el salir maquilladas a la calle, ¿no? Porque antes las mujeres no salían maquilladas a la calle, gracias a un tema que es interesantísimo también platicar, el Max Factor, que fue el que dijo, bueno, las mujeres se quieren parecer a las actrices. Entonces vamos a sacar el famoso pancake, para que la gente se sienta como la actriz, y el Kleenex era para limpiarte todo eso. Para limpiarte el maquillaje, claro. Fue mucho después cuando se les ocurrió lanzarlos de una manera muy sutil. Al público le dijeron, esto es para el tratamiento de los resfriados y las alergias. Porque todo aquello que tiene que ver con los procesos orgánicos, no es muy bien visto en campañas publicitarias. Entonces siempre se busca la manera de soltarlo de una manera más sutil para que la gente entienda, ¿no? Entonces, de ser un artículo de belleza pasó a ser un artículo de limpieza. Ok, ahora dime algo. Esta originalmente no se llamaba cellucotón. O sea, tengo aquí un dato, no sé, este dato tú me vas a decir si a confirmar si es real lo que estoy diciendo o me lo estoy sacando de la manga. No, así es correcto. Que había sido diseñado durante la Primera Guerra Mundial para utilizarse como filtro de las máscaras antigas. De hecho, esa es la fibra, digamos que el material. La fibra, ok, perfecto. Sí, pero su aplicación en pañuelito
Exacto, en pañuelito la original era únicamente para desmaquillar. Sí, aquí rápidamente, yo leí un libro de un autor brillante que se llama Steven Johnson, que está en inglés, se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? Y él habla de muchos factores que dan pie a la innovación o a las invenciones. Y una de ellas tiene que ver con el error, es decir, la gente que por error, como la famosa penicilina, que dejó que germinara ahí, se dio cuenta que mató las bacterias y se descubrió el antibiótico. Okay. Y otra cosa es un concepto que se llama lo adyacente posible, es decir, para poder inventar un Kleenex, primero tienes que inventar la fibra. Ok, ¿no? perfecto. Que fue un poco lo que le pasó a Charles Babbage, que en el siglo XVIII inventó conceptualmente o teóricamente la primera computadora, pero no existía la corriente eléctrica, ni los transistores, ni ningún tipo de infraestructura electrónica para sustentar todos los procesos que él quería. Entonces, primero tuvo que inventarse todo eso para después crear la computadora. Perfectamente claro, mi querido Francisco. Muy bien. Bueno. Ok, el número 8. El número 8 es el famosísimo y siempre omnipresente en las oficinas Post-its. ¿Qué tal? Yo creo que en las Post-its? oficinas y en cualquier lado, ¿no? Sí, junto al refri, junto al teléfono donde tomas notas, lo traes uno en el escritorio donde trabaja, y es una pieza de papel, todos lo conocemos, normalmente cuadrada, de colores, con un adhesivo que su gran característica es que se puede pegar y despegar de manera muy sencilla, se adhiere firmemente, pero y de igual manera muy fácilmente se puede desprender sin manchar y sin afectar a la superficie donde tú lo estás pegando. Es muy curioso que este invento que se basa en un pegamento que es muy suave, en realidad lo que estaban buscando los inventores era crear un super pegamento, ¿no? Que estaban buscando con adhesivos, estaban alterando las fórmulas para encontrar algo que innovara, y dio este cuate con un adhesivo que dijo, esto no jala, pero se dio cuenta que se pegaban las hojas y no pegaban, y dijo, bueno, y si esto le doy un uso distinto, y ahorita se venden, creo que afortunadamente como 5 millones de artículos, Post-its. de Post-its se venden en Estados Unidos. Están entre los 5 artículos de oficina más vendidos. Su medida original es de 7x7, hay 8 tamaños, 62 colores y se venden en 150 países del mundo. ¿Qué tal? Sí, es un producto de esos que, además, yo sé por ahí que al principio, cuando este cuate lo inventó, la gente de la empresa donde trabajaba, que es 3M, o sea, él era un desarrollador de producto, dije, no, esto no tiene ningún futuro. ¿No? No, negocio redondo. Negocio redondo. Y mire, este dato está muy fregón. Se necesitan aproximadamente 506.880.000 Post-its para dar una vuelta alrededor del mundo, teniendo en cuenta que la circunferencia de la Tierra es de 38.624 kilómetros, 624 kilómetros. Y aquí vuelve a suceder lo mismo que te digo, que tiene que ver también con la creatividad y la innovación, que cuando un objeto que fue creado para un propósito, a alguien se le ocurre decir, bueno, esto también me sirve para esto. Para esto, claro. Y esto le sucedió al investigador que lo creó, que se llama Spencer Silver, que trabajaba en 3M, lo creó en 1968, le intentó hacer un uso y se dio cuenta que su amigo, que se llamaba Art Fry, que cantaba en una iglesia, tenía obviamente sus partituras como todos los cantantes, y para hacer sus notas, aquí tengo que cantar fuerte o algún tipo de acotación con respecto a lo que no viene en la partitura, él empezó a utilizar estas tarjetitas adhesivas para poner sus propias notas, y de ahí fue donde dijo, este uso es el que le podemos dar. Perfecto, o sea, lo que iba a ser un pegamento, que a la mera hora dijo, no, este pegamento esto le no sirve sirve porque se zafa. Exacto, y resulta que el que se zafara fue lo que le dio el diferenciador. Exactamente. ¿No? Muy bien. El número 7, los marcapasos. El marcapasos es un aparato mecánico que genera impulsos, ¿no? Genera impulsos eléctricos, y esto hace que el corazón, y esto se le prescribe a la gente que tiene arritmia, es decir, que tiene un ritmo irregular en el corazón, que resulta muy peligroso para la salud. Para, digamos, estabilizar ese ritmo, se le pone este aparatito. El aparatito, hay dos historias, yo leí 2 historias. Una tiene que ver con John Hobbs, un ingeniero eléctrico, que estaba tratando de inventar un aparato o un gadget para tratar la hipotermia. Es decir, a través de radiofrecuencias buscaba regular o aumentar la temperatura del cuerpo. Y hay otra historia que tiene que ver con un inventor que se llamaba Wilson Greatbatch, que estaba buscando crear un aparato que grabara, porque él era ingeniero, tenía que ver con grabaciones y demás. Él quería grabar o registrar en unos nuevos
aparatos que estaban surgiendo en aquel entonces que estaban amenazando con sustituir al bulbo, que eran nada menos que los transistores de silicio, en los que se basan la tecnología que utilizamos hoy. Él estaba tratando de encontrar una manera de utilizarlos para grabar o quedar registrado el latido del corazón. Conectó mal uno de ellos y en el oscilador empezó a ver que la agujita marcaba el ritmo del corazón. Entonces dijo, bueno, no lo está grabando, lo está simulando o lo está imitando. Entonces se dio cuenta que si invertía ciertas polaridades, podía hacer que el impulso fuera el que moviera el corazón y no al revés. Claro. Entonces él buscaba por un lado era que tratar la hipotermia con John Hobbs, y por otro lado Greatbatch quería grabarlo, simplemente era un acto curioso, y de ahí, digamos que los descubrimientos de las dos personas, fue que se creó este adelanto que ha salvado la vida a mucha gente, ¿no? ¿Cómo no? Perfectamente, el marcapasos número 7. El 6. El 6 es la caminadora. Yo cuando oí esto dije, oye... O sea, yo lo amé, es mi favorito, sí. Normalmente las caminadoras fueron creadas para que uno se suba y haga ejercicio. Sí, claro. Y el propósito real de la caminadora es servir como tendedero, la verdad. Sí, claro, de las toallas. de las toallas, de las pijamas. La verdad es que... Pero bueno, volviendo a su origen histórico, en 1911 se comercializó la primera patente de una caminadora con fines de ejercitarse, ¿no? Para caminar, para hacer ejercicio. Pero el origen era un aparato de castigo. No, es que lo puedo creer. Sí. O sea, es una tortura hoy en día también la caminadora. Es una tortura. Entonces, hubo un cuate muy creativo que se llamaba Sir William Cobbett, que era hijo de un molinero, y él vivía muy cerca de una prisión y vio que los prisioneros se pasaban prácticamente toda la tarde echados haciendo nada. Entonces dijo, no es posible que el Imperio Británico esté metiéndole lana, manteniendo a esta gente, hay que usar su fuerza de trabajo. Entonces dio con un aparato que le llamó en inglés de treadmill, que tiene que ver con mill, que es un molino, que era un mecanismo muy similar a las caminadoras actuales, en la cual tenías que ir subiendo una especie más bien como una escaladora, más que una caminadora. Suena muy bien, pues qué padre, ¿no? Ponía a los presos a caminar. No, resulta que los ponía de 6 a 8 horas diarias como trabajo forzado, y su fuerza la utilizaba convenientemente para moler grano, ¿no? En un molino que él convenientemente había instalado muy cerca de la prisión. O sea, el reo se trepaba a la caminadora. A la de a fuerza, ¿no? ¿De cuántas horas me dijiste? En una sesión de 6 a 8 horas. Y mientras caminaba, se estaba moliendo el grano, lo que fuera necesario. No, o sea, es decir, era un trabajo forzado. Les vamos a poner un video ahorita que justamente cuenta cómo fue que fueron creadas, cómo fue que hicieron como manifestaciones para que la gente no, porque además antes de la caminadora, yo también leí algo que los ejecutaban o los tenían aislados, o sea, por semanas enteras en celdas, pues completamente eso, ¿no? Aislados. Entonces, después de las manifestaciones de la gente que quería como luchar por los derechos humanos de los prisioneros, a esta persona se le ocurrió entonces usar su fuerza laboral. Y con eso que el trabajo ennoblece, dijo, bueno, pues vamos a ennoblecerlos a la de fuerzas. Sí, pero nada más que con 8 horas, ¿sabes? Y pues sí, efectivamente, para torturar y explotar a los presos en 1800. En el siglo XIX se calcula que en esas 6-8 horas subían el equivalente o escalaban el equivalente entre 3,000 y 4,000 metros. Sí. Oye. O sea, subir el Teposteco, que yo lo hice el pasado fin de semana, te toma 1 hora. Imagínate eso, 8 horas. Sí, exactamente. Subes el equivalente a 3,000 o 4,000 metros, que es la mitad de la altura del Everest. Y fueron prohibidas, ¿no? Porque eran, excesivamente crueles. Sí, era muy sigan siendo excesivamente crueles. Nada más que ahorita tienes la libertad de bajarte. Así es. ¿No? No, yo prefiero salir a la calle, la verdad, si quiero. Sí, tienes razón. La número 5. La número 5. Que es... Espérame, ¿dónde la tengo acá? El cinematógrafo. Ahí está. El cinematógrafo. Bueno, digamos que los inventores más reconocidos como padres de la cinematografía fueron los hermanos Auguste y creo que es Lumière. Los hermanos Lumière, ¿no? Antes de ellos hubo muchísimos, incluso Edison creó un aparato para registrar o filmar imágenes en movimiento, que es básicamente en lo que consiste el cinematógrafo, pero los hermanos Lumière dieron con la tecnología más eficiente. A finales del siglo XIX empezaron a hacer las proyecciones en ferias mundiales, en el famoso Salón Indio de París. Vinieron a México, que eso es un dato muy interesante. Sí, vinieron a México con Porfirio Díaz, fíjate. México fue el segundo país
que compró un cinematógrafo. O sea, Porfirio Díaz, que amaba todo lo francés, mandó a traer los hermanos Lumière llegaron, se lo enseñaron, lo filmaron. El primer actor del cine mexicano. Existe ese video, se llama Porfirio Díaz, en un paseo a caballo en el castillo de Chapultepec o algo así. Es la primera película que se filmó en territorio nacional y el primer actor del cine mexicano fue nuestro expresidente Porfirio Díaz. Exactamente. Bueno, ¿por qué decimos que no fueron creados para eso? Porque los hermanos Lumière jamás quisieron hacer un negocio a partir del cine. Ellos lo que dijeron fue, bueno, esto del cinematógrafo es una curiosidad científica, tiene que ver con la óptica, es una atracción de feria, pero la verdad es que no le vemos ningún futuro. Sí, exacto. De hecho, lo que hacían básicamente era... documentales. Sacaban su cinematógrafo, se paraban, por ejemplo, en las salidas de los trenes y foto fija. A ver cómo subían y entraban los pasajeros a los trenes. Y la famosa la salida del tren, ¿no? Que cuando lo proyectaron la gente se echó a correr porque no estaban acostumbrados a ver eso. Claro. No estaban acostumbrados a ver esa representación de la realidad tan fija. Hubo mucha gente que criticó estas películas, ¿no? Porque decían que era como ver un muerto, porque era todo de blanco y negro y sin sonido. Exacto, además. Pero fue a otro francés que se llamaba Georges Méliès, el primero que se le ocurrió la fabulosa idea de filmar una trama ficticia. Exacto. Es decir, agarrar una historia que tuviera que ver con personajes inventados, con actores que están representando a alguien más, con disfraces, con escenografías, con una trama desarrollada de la manera clásica, con una presentación, con un clímax y un desenlace. Obviamente eran clips muy cortos, el más famoso es el del viaje a la luna. Y fue el primero que se le ocurrió, aquí hay una manera, hay un aparato para contar historias. Sí, para sacar varo. Y proyectárselas a mucha gente. Y para sacar varo, además, ¿no? Y de ahí para el Real. Luego el Star System, luego Yuta. Todo lo que conocemos a hoy. Esta también está la de Georges Méliès, ponla, porque es buenísimo lo del viaje a la luna, porque se ven hasta los hilitos. O sea, está genial. Es una estética maravillosa. Y quien tenga el interés de saber un poquito más de la vida de Georges Méliès, creo que puede ver la película de La invención de Hugo Cabret. También. Que ahí, obviamente, es una manera indirecta de contar la historia de Georges Méliès. Exacto. Muy bien. El número 4. El número 4, pues es una sustancia, ¿no? Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky with Diamonds. El LSD, que es la dietilamida de ácido lisérgico, es una droga psicodélica sintética que es un derivado del hongo del cornezuelo, etcétera. No produce adicción, tiene grandes poderes. Psicodelia tiene que ver con que revela la psique o la mente o el inconsciente. Es un poderoso alucinógeno, altera la percepción de la realidad, genera visiones, genera ruidos, genera pérdida de la conciencia del ser, bla, 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 bla. El LSD no fue inventado, no fue diseñado para ser una droga alucinógena. En realidad fue Albert Hoffman, un médico y químico suizo que trabajaba en los laboratorios Sandoz, no en Ginebra, sino en Suiza, quien estaba buscando, unos dicen que era un estimulante circulatorio, yo leí también que estaba buscando una cura para la epilepsia, para esta enfermedad que decían que tenían las mujeres, la neurastenia, que era básicamente que no carecían de orgasmos, entonces se ponían muy mal, ¿no? Entonces él empezó a tratar con varios derivados del ácido lisérgico y dio con el LSD en 1938, no le vio ningún uso, lo almacenó ahí, lo dejó 5 años, en 1943 dice, voy a echarle un ojo a esta cosa que diseñé, accidentalmente lo toca y a través de su piel ingiere una cantidad mínima y empieza a alucinar. Wow. ¿No? En el famoso día de la bicicleta. Ya después, unos días después, que se dio cuenta que no le pasó nada, es muy interesante la historia de Hoffman, ya hace la primera ingesta voluntaria, digamos que consciente, deliberada, y empieza a describir... Para su viajezón. Para su viajezote. Entonces, buscaba encontrar un estimulante circulatorio. Era un fármaco normal para tratar ciertas enfermedades y resultó que es una droga alucinógena. Ahí está. La 3, rápidamente. El Listerine. Quería contar lo de la bicicleta. No, tus viajes no, Luisa. Ay, qué mal, qué triste. Listerine. El Listerine era, ahorita lo utilizamos con un enjuague vocal para... evitar las bacterias, combatirlas y sobre todo tener buen aliento. Básicamente es un desodorante para la boca para combatir la halitosis. Pero su origen es que era un antiséptico quirúrgico, porque en el siglo XIX digamos que la asepsia o la antisepsia dentro de toda la cirugía no había tal, ¿no?
operaban así al aire libre, no había... Estaban con zapatos, venían de la calle y se metían en la guerra, etcétera. etcétera. Claro. Entonces hubo un doctor que se llamaba se apellidaba Lister, que él fue el primero que empezó, digamos, a investigar las maneras para hacer esto mucho más limpio y tratar de evitar las infecciones que a veces conducían a la muerte del operado. Claro. Es decir, no se morían de lo que les estaban operando, pero sí se podían morir de una infección. Estoy de acuerdo. Entonces, tiempo después, no lo inventó Lister, pero alguien más, un doctor que se llamaba Joseph Lawrence, en su laboratorio inventó un líquido antibacteriano y en honor o en homenaje al doctor Lister le puso Listerine. Ok, ya saben el origen del nombre del Listerine. Y también se vendía Por Joseph para limpiar Lister. los suelos, era una especie como del limpiador general. Claro. Y en algún momento en la década de los años 20, obviamente una versión diluida y apta para el consumo humano, que tenía que diluirse de todos modos en agua, empezó a comercializarse como un tratamiento eficaz para la litosis. La litosis básicamente es el mal aliento. Exactamente. Entonces, de ser un antiséptico quirúrgico, pasó para evitar el mal aliento. Así y es. para una limpieza bucal. Muy bien. El número 2, la Coca-Cola. Creo que es uno de los productos Esto no es nada nuevo, ya no lo más sabemos. vendidos, sí. Lo que no se dice mucho, bueno, esto lo inventó un general de la guerra de Estados Unidos, de la guerra de secesión, que era de la parte del sur. Él se llamaba John Pemberton. Ok. Él durante la guerra fue herido en acción, fue herido en batalla. Entonces, para tratar su herida y su dolor, pues empezó a suministrarse morfina. Ok. La morfina, lo sabemos, es un opiáceo que genera adicción. Entonces, él desarrolló una adicción a la morfina, porque si dejaba de tomarla, uno, se sentía muy mal, dos, le dolía. Entonces, como él le sabía la química, creó un tónico a base de hoja de coca y de otros elementos que ahorita te digo cuáles son, obviamente azúcar, agua carbonatada, etcétera, e inventó la Coca-Cola, no como una bebida refrescante, sino más bien como un tónico con el que él buscaba, en primer lugar, superar su adicción a la morfina. Ok. En segundo lugar, empezó a experimentar con él y dijo que curaba muchas enfermedades, ¿no? Que quitaba dolores, que te mantenía despierto, que curaba la impotencia, bla, 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 bla. Ya después llamó a unos socios y empezó a venderlo en las farmacias. Todavía como un remedio, los vendía a 5 centavos y lo vendía frío. Ok. A alguien se le ocurrió venderlo como una bebida refrescante, que además de refrescante era como restaurante, porque te daba energía, porque tenía azúcar, porque tenía ácido acetilsalicílico, porque tenía cafeína, y se convirtió en el fenómeno que todo el mundo sabe ahora, ¿no? Sí, una hamburguesa y una Coca, please, ¿no? Exacto. Ahí está, muy bien. ¿Y la el fórmula número? de la felicidad. De la felicidad, exactamente. Y el número 1, rápidamente, el Internet, mi querido Francisco. El Internet o la Internet, todavía no se deciden los académicos de la lengua. Yo creo que es uno de los inventos que en el final del siglo XX, principios del siglo XXI, más ha cambiado la cara del mundo, ¿no? Del mundo. Entonces, su origen, bueno, ahorita ya sabemos todo lo que es la Internet, pero su origen era una red que se llamaba ARPANET, que fue desarrollada en los Estados Unidos por el ejército. Era una red que intercomunicaba nodos de redes de computadora para tener acceso a las bases de datos comunes, pero era únicamente para intercomunicación militar. Ok, únicamente era su objetivo. ¿Y ve ahora? Y ve ahora. Vea el uso que tenemos del Internet. No podemos vivir sin ella. Exactamente, en todos lados. Así es. ¿No? Muy bien, Francisco, muy interesante. Todos los cuentavientes están asombrados porque algunos sí los sorprendimos completamente con algunos datos que no teníamos ni idea, ¿no? Pero está muy interesante. Me encanta que vengas a platicar este tipo de cosas. No, hombre, yo encantado de Aparte, venir. sabes muchísimo. Muchísimo. Gracias. Mucha suerte en tu revista. ¿Es Vicalú? Ajá, el Twitter es @revista Vicalú, es una revista mensual de divulgación cultural. Ahí funjo como editor, tengo un equipo muy bueno de gente que está haciendo cosas muy interesantes, búsquenla por ahí. Y también yo tengo mi plataforma que se llama Cultura Pop, tengo mi cuenta de Facebook, una página le pueden dar like, tengo un blog en el Excelsior. Y tengo también un programa de radio. Ya este año arranqué con un programa de radio, un podcast. Maravilloso. Al que pueden tener acceso también dándole like a la página en el Facebook. En el Facebook. Ahí tengo por ahí todos los entras. datos. Muy bien. Nosotros nos vamos, cuentavientes, es viernes, todo con medida. Y el lunes estamos en vivo, ya está aquí Marta de Baile, para tener muchos más temas, mucho más contenido. Quédense aquí en W Radio, van a pasar cosas buenas. Viene Fernanda Tapia con www, luego El Hueso y después Alejandro Franco con mucha música. Adiós. 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016.
Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más. Cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile.